Hola a todos, mi nombre es Nilsa Monsalve, interna de pregrado del sexto año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Para el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son las fracturas abiertas y el síndrome compartimental. Pero antes de entrar en el contexto de lo que son las fracturas abiertas, debemos recordar la definición de lo que es una fractura, la cual se va a definir como la solución de continuidad en la estructura ósea o cartilaginosa total o parcialmente del hueso, secundario a un traumatismo. Los mecanismos de producción de la fractura son dos, directo o indirecto. Directo, que se produce en el lugar del impacto, o indirecto, que se produce a distancia, ya sea por torsión, flexión, compresión o cizallamiento. Las fracturas abiertas se definen como todas aquellas en las que su foco fracturario queda expuesto al exterior y son a menudo el resultado de traumatismos de alta energía. Dentro de su epidemiología tenemos que el 39% de los pacientes con fracturas abiertas son víctimas de politrauma, el 90% de las fracturas son por accidentes de tránsito, el 30% tienen lesiones en otros sistemas y por último que la tibia va a ser la localización más frecuente de las fracturas abiertas. En la clasificación tenemos que las fracturas abiertas se clasifican según el mecanismo de la lesión, la gravedad de las lesiones de los tejidos blandos, la configuración de la fractura y el grado de contaminación. En la diapositiva podemos ver la clasificación de Gustilo y Anderson para fracturas abiertas, las cuales las clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, que el mecanismo de producción es de baja energía, son fracturas abiertas con una herida limpia de longitud menor a 1 centímetro. Las tipo 2 son fracturas abiertas con una laceración de longitud mayor a 1 centímetro y sin lesión extensa de tejidos blandos. Las tipo 3, que se producen por mecanismos de producción de alta energía, son fracturas abiertas con laceración, daño o pérdida amplia de tejidos blandos, o bien sea fractura segmentaria abierta. Dentro de las tipo 3 se deben incluir las heridas por arma de fuego de alta velocidad, aquellas causadas por heridas deformantes o aquellas que requieren una reparación vascular, o también sea las fracturas abiertas de más de 8 horas de evolución. Las tipo 3 a su vez se subclasifican en 3A, 3B y 3C. Las 3A son las que tienen cobertura total del defecto por los tejidos blandos. Las 3B no hay cobertura por tejidos blandos. 3C cuando ya hay compromiso vascular que va a comprometer la viabilidad del miembro. Dentro del cuadro clínico de las fracturas abiertas vamos a evidenciar dolor, hemorragia, impotencia funcional, deformidad, disminución de la movilidad y lesión de las partes blandas. Durante la exploración física es importante realizar una buena inspección y palpación de lo que son las extremidades, ya que éstas no pueden pasar desapercibidas y por lo tanto se debe examinar lo que es toda la circunferencia de las mismas. Inicialmente se debe realizar una evaluación de entrada, la cual debe incluir la exploración del estado neurovascular de las partes blandas y la deformidad de la extremidad. También se debe documentar lo que es la irrigación mediante la palpación de los pulsos, el llenado capilar, la coloración y así también como el sangrado de la herida. La extremidad, en el caso de que la extremidad se encuentre desviada, esta debe realinearse y los pulsos también deben explorarse antes y después de la alineación. Por último, se debe evaluar lo que es la función motora y sensitiva si el estado del paciente lo permite. Dentro del estudio radiológico tenemos que deben incluirse dos proyecciones, la AP anteroposterior y lateral, como lo vemos en la figura 2, en donde vemos una radiografía AP y lateral de fractura abierta tipo 3B de tibia y peroné derechos, ya que la radiografía por lo general debe abarcar la totalidad del hueso, en zonas tanto metafisiarias como epifisiarias, y también se puede complementar el estudio con otras dos proyecciones, como lo son la oblicua interna y la oblicua externa, ya que esto nos permitirá evaluar la gravedad del traumatismo y para planificar la operación.
Por otro lado, permitirá también descartar la presencia de posibles cuerpos extraños, como lo vemos en la figura 3, donde se presenta una fractura abierta del tercio distal de tibia y peroné por arma de fuego. Para el diagnóstico, este se va a establecer mediante la clínica, la exploración física y el estudio radiológico. En la prevención y tratamiento. Tenemos que la prevención de la infección requiere necesariamente que se sigan las siguientes normas. Primero que todo, toda fractura abierta será tratada como una urgencia. Segundo, el tratamiento antibiótico se debe iniciar tan pronto como sea posible. Y tercero, el desbridamiento de la herida y los desbridamientos repetitivos se realizarán tantas veces como sea necesario. Y por último, se debe estabilizar la fractura. Cabe destacar que el cierre definitivo de la herida se realiza dentro de la primera semana tras el traumatismo. Por lo que los objetivos en el tratamiento de cualquier fractura abierta van a ser la prevención de la infección, la estabilización de la fractura, la restauración de la función o de la funcionalidad en este caso, para conseguir lo que es la consolidación ósea. Ahora bien, vamos a entrar con el tema de síndrome compartimental, el cual es una patología que aparece a cualquier edad, no hay diferencia de sexos y puede afectar tanto a miembros superiores como inferiores. Hay numerosas causas que pueden provocar un síndrome compartimental agudo, pero la más frecuente de todas son las fracturas. Vamos a iniciar con un poco sobre la reseña historia del síndrome compartimental. Se ha documentado en la bibliografía médica desde hace un siglo. Para 1881, por Richard von Wallmann, el cual publicó un artículo clásico que se trataba de la parálisis y contracturas musculares isquémicas. En este artículo hablaba acerca de la contractura y por primera vez la relacionó directamente con la situación de isquemia generada por traumatismos, fracturas, vendajes y la inflamación posterior. Él relacionó directamente este trastorno con un problema que tenía un origen por lo general en el músculo y no en el nervio, lo cual fue correcto. Sin embargo, su interés se centró en los vendajes apretados y la insuficiencia arterial como causa de contracturas. Aunque esto no fue totalmente preciso, pero señaló la importancia de lo que fue la lesión muscular como origen de la contractura. Tenemos a Edmund Lesser. Para 1884 describió la histopatología del compartimiento contraído. Lesser coincidió con Wallmann en que las contracturas y las parálisis que se producían eran principalmente de origen muscular, en relación con el aporte de oxígeno disminuido al músculo, en este caso la hipoxia, que se desarrollaba a causa de la contractura. A diferencia de Wallmann, quien insistía en que eran los vendajes apretados y la insuficiencia arterial. Para 1888, Peterson publicó un caso de contractura en la extremidad superior que presentó una cierta recuperación de la función distal tras liberar un nervio mediano atrapado en el antebrazo. Él llegó a la conclusión en que la oclusión arterial era un factor precipitante que conducía a isquemia muscular y fibrosis por posterior atrapamiento y lesión del nervio. Hildebrand, para 1906, el cual fue discípulo de Wallmann, planteó la teoría de que la lesión del músculo era la causa principal de la contractura, pero a diferencia de Wallmann también defendió que la contusión y la fibrosis nerviosa eran factores que conducían a un mal pronóstico. También él observó que una presión elevada en el tejido puede ser importante para la etiología de la contractura isquémica, por lo que fue el primero en describir lo que fue la contractura isquémica de Wallmann. Tenemos a Tomás, que para 1909 documentó que los síntomas y signos predominantes consistían en dolor espontáneo, dolor a la palpación muscular directa, frialdad y cambios de coloración. Murphy, para 1914, quien describió la fasciotomía como tratamiento. En su artículo fue uno de los primeros en recomendar la prevención de la contractura en vez de un programa de tratamiento reconstructivo diferido. Griffiths y Foyce, para 1940,
pensaron en que la verdadera etiología de la isquemia de Wadman era el espasmo arterial, por lo que Griffith estableció las 4P para el diagnóstico del síndrome compartimental, como lo son dolor, palidez, parestesia y pérdida de pulso. Ok, tenemos por lo tanto que el síndrome compartimental se va a definir como el aumento de la presión en un espacio osteofacial cerrado que reduce la perfusión capilar por debajo del nivel necesario para la viabilidad tisular. Esta situación se puede producir por dos mecanismos, uno que es por incremento del volumen en el espacio o dos por disminución del tamaño del espacio. En esta diapositiva podemos ver la fisiopatología del síndrome compartimental agudo, la cual se va a caracterizar por un aumento de la presión intracompartimental que puede estar provocado por múltiples causas, y esto desencadena diversas lesiones. En esta imagen podemos ver el aumento de la presión intracompartimental provoca una disminución de la presión capilar, la cual va a conllevar a una isquemia muscular y nerviosa. Si el mecanismo lesivo continúa actuando, llegará a una necrosis nerviosa y muscular. Por lo tanto, la necrosis nerviosa ocasiona parestesias que conducirán a lo que es una anestesia total, paresias que llevarán a una parálisis. La necrosis muscular provoca una degeneración de las fibras musculares que son sustituidas por tejido fibroso inelástico que ocasionará una contractura, y como resultado final llegaremos a la contractura isquémica de Wolman, la cual está caracterizada por contractura en flexión de los músculos, parálisis, anestesia cutánea y alteraciones tróficas de la piel. Tanto la necrosis muscular como nerviosa lleva a la complicación del síndrome compartimental aguda que constituye la contractura isquémica de Wolman. Dentro de la etiología las podemos englobar en dos grandes grupos, como lo son las que provocan una disminución del compartimiento y las que provocan un aumento del contenido del compartimiento. Dentro del primer grupo tenemos vendaje o yeso compresivo, quemaduras o congelaciones, cierre incorrecto de celdas aponeuróticas y aplastamiento. Las que provocan un aumento del contenido del compartimiento tenemos edema post-isquemia, hematoma primitivo, hemorragias intracompartimentales y envenenamiento por mordedura. La clínica de síndrome compartimental es muy importante, ya que nos va a orientar a establecer el diagnóstico del síndrome compartimental, como lo son las 5P de Griffith, que son dolor, palidez, parestesia, parálisis y ausencia de pulsos. Dentro de la anatomía tenemos que en los miembros hay celdas aponeuróticas que delimitan compartimientos, y en algunos casos son como estanques. Tenemos que en el miembro superior los compartimientos del brazo son dos, el compartimiento anterior o flexor y el compartimiento posterior o extensor. El compartimiento anterior o flexor incluye o contiene lo que es el músculo bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial, y está inervado por el nervio mediano cubital. El compartimiento posterior o extensor contiene el músculo tríceps braquial, el músculo anconeo, que está inervado por el nervio radial. En el antebrazo se van a encontrar tres compartimientos: anterior o volar, posterior o dorsal y lateral. En el anterior incluye lo que son los músculos flexores y pronadores del antebrazo y muñeca. Está inervado por el nervio mediano y cubital y la arteria radial y cubital. En el compartimiento posterior o dorsal incluye lo que son los músculos extensores de la muñeca y los dedos. En el compartimiento lateral incluye los músculos emergentes del pulgar y se encuentra inervado por el nervio radial. En lo que es la mano, vamos a observar tres compartimientos: el palmar medio, el tenar o el hipotenar. El central también es el mismo palmar medio. En el muslo, que ya empezamos con lo que es el miembro inferior, vamos a encontrar tres compartimientos: anterior, posterior y lateral. El anterior, que incluye
los músculos, el cuádriceps, el sartorio, los ilíacos y los músculos psoas. Y está inervado por el nervio cutáneo lateral. El compartimiento posterior, que incluye los músculos aductores, y irrigado por lo que son los vasos femorales y inervado por el nervio femoral. Compartimiento lateral del muslo incluye lo que son los bíceps femoral y está inervado por el nervio ciático. Ok, con la pierna tenemos 3 compartimientos: anterior, posterior y lateral. En el compartimiento anterior incluye los músculos tibial anterior extensor, largo de los dedos y del hallux, y está inervado por el nervio cutáneo lateral. En el compartimiento posterior tenemos que está alojado lo que es el músculo soleo y gracilis, el posterior profundo de los músculos tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el del primer dedo. Incluye la inervación del nervio tibial. En el compartimiento lateral vamos a ver lo que es el músculo peroneus y está inervado por el nervio ciático. En los compartimientos del pie son 3: medial, lateral y central. Ok, tenemos las técnicas de la medición intracompartimental, que son técnicas de medición tisular. Existen por lo general 4 técnicas que se han utilizado para determinar la presión intracompartimental. Estas son la técnica de infusión de Whitesize, que es la primera que vemos en la imagen, la técnica de Stitt, el catéter de Witt y por último la técnica de catéter de Slit. Las 2 que se emplean con más frecuencia en la práctica clínica son la de Whitesize y el dispositivo de Stitt. Para el diagnóstico tenemos que se hace básicamente por la clínica y la exploración física. Hay que tener siempre en cuenta los signos del síndrome compartimental, que son las 4 P: dolor, paresia, parálisis y ausencia de pulsos. Pero como para confirmar el diagnóstico debe medirse lo que es la presión intracompartimental, que hoy en día se realiza mediante sensores electrónicos de fácil manejo y gran precisión, como los expliqué anteriormente. ¿Cuáles son esas técnicas de medición tisular? Recordar que la presión intracompartimental inferior a 10 milímetros de mercurio se considera normal. Ya cuando existe una presión intracompartimental mayor a 35 milímetros de mercurio puede ser indicación de fasciotomía. Si esta presión se mantiene durante 8 horas, se producen lesiones tisulares irreversibles. Podríamos hablar de la contractura isquémica de Wolman como una complicación del síndrome compartimental agudo. Aquí podemos ver la contractura isquémica de Wolman, la cual es una secuela de esta patología y la podemos definir como el conjunto de secuelas morfológicas y funcionales de la necrosis muscular y nerviosa que sigue a un síndrome compartimental agudo no tratado correctamente o de mala evolución. Las características de la contractura isquémica de Wolman son las alteraciones neurológicas, las alteraciones cutáneas, las alteraciones articulares y las alteraciones musculares. Muchas gracias.